En Tacuarembó funciona la máquina del tiempo. Quienes conocen su existencia afirman que sabiendo mirar se pueden ver especies que caminaban, nadaban y volaban aquí hace 150 millones de años. Particularidades de su geología hacen de Tacuarembó un reservorio inabarcable de restos que nos muestran cómo fue la vida cuando esta tierra era parte del continente llamado Gondwana. Lamentablemente, parte irrecuperable de esa riqueza paleontológica se pierde día tras día. El proyecto Ruta de los Dinosaurios y el museo que debería conservar sus huellas siguen esperando, mientras los rastros del pasado se desvanecen. Pero esta es una noche de buenas noticias y lanzamientos mundiales, así que los invitamos a acompañarnos durante la próxima hora en la que, además del pasado, hablaremos de mentes en juego, de ciencia aplicada a nuestra vida cotidiana y de investigaciones que buscan en lagunas y tajamares claves para conservar la biodiversidad. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. En Tacuarembó se han identificado fósiles con más de 100 millones de años, correspondientes a peces, almejas, tiburones de agua dulce, tortugas, cocodrilos, dinosaurios y reptiles. De muchos de ellos hemos hablado en Sobre Ciencia, en radio y en TV. De hecho, ya habíamos conversado en el año 2018 sobre este pterodáctilo charrúa con nuestro entrevistado de hoy. Pero en ese tiempo, aquel reptil alado ganó identidad y hoy se sabe que pertenece a un género y una especie hasta ahora desconocidos en todo el mundo. Vamos a presentar al Taquadactylus luciae, un género hasta ahora desconocido que voló por estas tierras y que viene a sumarse a la fauna del Jurásico. Saludamos al biólogo y geólogo Matías Soto, del Instituto de Ciencias Geológicas de Facultad de Ciencias. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Matías, bueno, vamos a presentar a esto que acaba de ser publicado, ¿no? El artículo apareció, creo que durante el fin de semana, en justamente una publicación especializada. Sí, está caliente todavía el manuscrito. Exactamente. Luego de un proceso, como es habitual, de revisión de pares y demás, que consiguió, bueno, esto, ¿no? Que se avale que pertenece a una especie y a un género y a una especie hasta ahora no descriptos. Correcto. Está bien. ¿De qué estamos hablando puntualmente? ¿A dónde se inserta en la fauna de la época esto que acaban de describir y de publicar? Mirá, cualquier hallazgo que hagamos en Tacuarembó, que haga cualquier persona, es importante en estas rocas porque lo que serían animales y plantas de ambientes continentales, no sé, desiertos, ríos, lagos, son muy raros en fines del Jurásico en Sudamérica y quizás hasta en todo Gondwana. Entonces, cualquier aporte es interesante. Y en lo que concierne a los reptiles voladores, a los pterosaurios, también se conoce muy poco. En Sudamérica tenés en el Jurásico, había solo 3 nombrados. El nuestro vendría a ser el cuarto género y especie de pterosaurio o pterodáctilo, para decirlo un poco más. Algo que sea más familiar a las personas, que se conoce en el Jurásico de este continente. Como decías vos, está tibia la publicación, estamos viendo la portada de lo que fue el número que salió ahora hace muy poquitos días, creo que durante el fin de semana, y ahora vamos a presentar en sociedad lo que es esa reconstrucción que de alguna manera, bueno, nos presenta lo que era el aspecto aparente en vida de este Taquadactylus luciae. ¿Por qué el nombre? Ahí lo estamos viendo además, un dibujo de Felipe Montenegro. Sí, tremendo dibujo. Sí. Taquadactylus, bueno, dactylus quiere decir dedo, ¿no? Es un... Dactylus aparecen muchos nombres de pterodáctilos justamente porque su ala estaba soportada por el dedo anular muy alargado. Tacua, obviamente, por Tacuarembó, y bueno, y la especie dedicada a mi hija, que justo tengo acá, hizo la primera reconstrucción que yo lo puse al revés.
¿Qué se hizo de este animal? Y bueno, me ganó la ternura. Está bueno, pero además eso que ella reconstruye, y ahora vamos a ver algo un poco más elaborado, pero es lo que termina por definir al género, ¿no? La forma de la punta del hocico, del pico. Exacto, tenía una espátula con forma como de cuchara y erizada de dientes. Los dientes en realidad no los tenemos preservados, pero bueno, se puede ver bien, digamos, lo que sería el borde de los alvéolos. Así que, y sabemos por comparación con otros animales y por estudios que hicimos también en la parte de atrás que sí está preservada, que eran dientes que iban hacia adelante, ¿tá? O sea que bastante peculiar el aspecto, ¿no? No me animaría a decirlo lindo. Pero llamativo. Llamativo. ¿Y de tamaño? ¿De tamaño de qué hablamos, Matías? Y estamos hablando es difícil con lo que tenemos, ¿no? Pero en comparación con Natosaurus, que sería un pterodáctilo el más emparentado, que vivía en Inglaterra y en Alemania, estaríamos hablando de un cráneo que tendría entre 30 y 40 centímetros, por decir algo. Y bueno, ahí tenés de punta a punta de la sala, sería un poquito menos que una persona. Está bien. Vamos a compartir, si nos esperás un minuto, un informe que hicimos con justamente quien mencionábamos recién, uno de quienes firma esta investigación, Felipe Montenegro, que nos muestra exactamente cuáles son las piezas que ustedes fueron encontrando en estos años y cómo fue el trabajo de identificación. ¿Lo vemos? Lo que tenemos aquí es el primer material que se descubrió en Uruguay perteneciente a esta nueva especie de pterodáctilo. Este material apareció hace muchos años y estuvo guardado en el laboratorio durante bastante tiempo porque la investigación llevó varios años en poder demostrar que lo que teníamos aquí era un reptil volador del grupo de los pterosaurios. Este material que está aquí es el que fue extraído de la roca y se extrajo de esta que está aquí. Aquí está la impresión de donde estuvo adosados los huesos. Sin embargo, este que tenemos acá se encontró así en el campo. Es el indicio de que aquí hubo hueso, pero que ese hueso se perdió, tanto por la erosión o por el desprendimiento de parte de la roca del yacimiento, pero tenemos parte de lo que era esa roca. Nosotros la observamos al microscopio y a la lupa, pero por una cuestión de que falta el relieve, falta el material, lo que se confeccionó fue este molde en caucho para poder observar lo que no estamos viendo en otro relieve. Lo que se hizo fue un molde y contramolde. Si yo lo cierro, se puede ver que es exactamente el calco contrario al material. Y esto fue lo que nos permitió estudiar con lujo de detalle el extremo de la punta del hocico de este animal. Posteriormente, muchos años después, se encontró este material que está aquí en otra cantera en Tacuarembó. Allí lo que vemos en forma circular son parte de los dientes, y lo que tenemos aquí es parte también de la espátula que observamos en los otros materiales. Entonces encontramos dos ejemplares que nosotros presumimos que son de la misma especie en dos localidades distintas de Tacuarembó. Los materiales que tenemos sobre la mesa corresponden a lo que es parte del hocico, digamos, de este pterosaurio, y en parte especial, que es lo que diferencia nuestro material de aquí de Uruguay de los materiales de Europa, es la forma de la espátula, que es mucho más subredondeada que las espátulas conocidas para otros materiales del mundo. Y eso es lo que nos permite a nosotros saber que es un nuevo género y una nueva especie de estos animales. Entonces lo que tenemos aquí es lo que tenemos aquí y se continúa con el resto del hueso. Estos animales probablemente se alimentaran como se alimentan actualmente las espátulas rosadas, introduciendo su pico
en los charcos y alimentándose de pequeños crustáceos y posiblemente algunos pequeños peces. Matías Soto, hay dos tareas que son, digamos, inaccesibles para los que no estamos en la... Una es pensar cómo con piezas tan pequeñas podés, digamos, estando en terreno, tener el ojo entrenado para decir, bueno, acá hay esto puede ser un resto, esto puede ser interesante, vamos a apartarlo. Y lo otro es cómo con tan poco y aprovechando la base de datos global terminás reconstruyendo un animal entero, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero mirá que a nosotros también nos costó al principio identificarlo porque había distintas propuestas. Yo lo primero que pensé cuando lo vi que era un cocodrilo parecido a algo que había en Tacuarembó, con algunas diferencias. Luego pensamos que era un pez sierra, de hecho quedó publicado así en un resumen de un congreso. Cuando le hicimos una tomografía en San Pablo, ahí le vimos la forma interna de los alvéolos y nos dimos cuenta, no, esto solo puede ser un pterosaurio. Así que bueno, fue un camino sinuoso. Está bien, y por eso es que pasan los años también, ¿no? El hallazgo, no me quedó claro, digamos, el primer fragmento, ¿en qué momento apareció? ¿De qué año estamos hablando? Bueno, la década del 2000, 2000 y pico, no me acuerdo si habrá sido 2006, 2008, por ahí. Claro, hace más de 10 años. O más tarde, claro, fue publicado en 2018, después de esos vaivenes que te comenté. Claro. Y dos años después, con esto que le agregó información, nos dimos cuenta que bueno, que estaba bien, digamos, la familia que habíamos identificado, se llaman los tenocasmátidos. Teno es peine por la cantidad de dientes que tienen, ¿no? Pero además pudimos precisar esto, que era un nuevo género y una nueva especie. Hablando solamente de vertebrados, porque hay otra parte enorme de trabajo que tiene que ver con invertebrados y ya hablaremos de eso en los próximos días, pero ¿cuántas especies y géneros diferentes se han identificado en el grupo interesantísimo de trabajo que hay ahí en Facultad de Ciencias? Bueno, en Tacuarembó, a ver, no es tan fácil, ¿no? Con los materiales que tenemos llegar a géneros o especies. A veces te quedas solo en familia y a veces ni eso. Claro. Pero, por ejemplo, tenemos el tiburón, Prigodus aramburgi, que era el mismo que encontrábamos en África, en Península Arábiga. Tenemos placas dentarias de un pez pulmonado, Arganoutidiensis. Tenemos un celacanto, como les ha estudiado mi colega Pablo Toriño, Mausonia gigas. Tenemos, ya van 3, ¿no? Sí. Después tenemos una tortuga también nueva para la ciencia, Tacuarembémis ustere, que la publicamos en 2014. Después con el Tacuadactylus serían 5, y después los dos géneros de dinosaurios, ¿no? Torvosaurus y Ceratosaurus, de los que hablamos la otra vez. Claro. Así que ya hay 7 géneros. Sí, está bien. Y hay mucha pieza por seguir revisando, ¿no? Dentro de lo que ya tienen en el laboratorio. Sí, hay todavía estanterías que están con algunos secretos esperando a ser revelados. Está bien. Matías, en el último minuto, por un lado, la necesidad de seguir construyendo conocimiento y por otro lado, una vez más decirlo, o sea, Tacuarembó por las particularidades de su suelo y zonas aledañas, otros departamentos cercanos, permiten la conservación de estos materiales de tanta antigüedad. Hablamos, como decíamos al arranque, 150 millones de años. Con recursos y con el soporte necesario, ¿cuánto más habrá para encontrar ahí? Pero es que como dice mi admirado Moratorio, si atada con alambre hacemos lo que hacemos, eso es común a toda la ciencia uruguaya, imagínate si tuviéramos los recursos. Está bueno. Hay mucha gente que viene empezando, mucho joven que viene empezando el camino de la paleontología en facultad. Hay una buena movida y creo que también al compás de... Siempre hay como un efecto post-película, ¿no? Se viene una Parque Jurásico y viene una camada. Está bueno. Pero sí, hay mucha gente en la vuelta, por suerte. Bueno, sigamos poniendo pobladores a ese desierto con muchos ríos, ¿no? Que había hace 150 millones de años en el corazón de lo que hoy es Uruguay. Ojalá encontremos cosas nuevas, sí. Matías Soto, muchísimas gracias y felicitaciones. Por favor, a usted. Hasta pronto. Nosotros cerramos este primer segmento. A la vuelta, Daniela Hirschfeld nos trae en Mentes en Juego Ciencia y Orquídeas. Alexandra Perrone nos va a hablar de cómo se hacen los controles de emisiones, de calidad y de funcionamiento de las estufas en el ámbito de Facultad de Ingeniería. Volvemos con eso.
Presenta Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Segundo segmento de Sobre Ciencia, vamos a conversar. Es interesante, ¿no? Fue el primer elemento de calefacción al que recurrió el Homo sapiens, ¿no? El fuego, a leña. Hoy cada vez más hogares vuelven con mucha más tecnología y diseño aplicados a calefaccionarse a través de estufas a leña, en muchos casos, insisto, con alto rendimiento, con características que son novedosas y que permiten aprovechar mucho más el poder calórico de la madera. Sin embargo, hay controles de calidad, sabemos cuánta contaminación, cuántas emisiones tienen y demás. Bueno, Alexandra Perrón estuvo trabajando en eso. Alexandra, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gustavo, buenas noches para todos. Así es, hicimos una visita al INFIA, al Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería, que tienen un proyecto de investigación nuevo y la verdad que muy interesante, así como vos contabas. Ellos construyeron un laboratorio para hacer una medición justamente de la eficiencia energética y de las emisiones atmosféricas de las estufas a leña, tanto las de hogar abierto como las de alto rendimiento. Es muy interesante este proyecto, porque incluso nosotros estuvimos hablando con Mauro D'Angelo, que él es docente del INFIA, y nos contaba, ¿no?, que bueno, va a abrir una puerta a futuras investigaciones, a futuras líneas de investigación. En definitiva, Alexandra, la eficiencia energética es la que medimos a fin de mes, ¿no? Lo que nos importa es decir, bueno, ¿qué me conviene más, no? Ir a una calefacción en base a electricidad, en base a un combustible derivado del petróleo, o la leña, que insisto, cada vez viene poniéndose como más competitiva en esto de abrigarnos sin que nos duele el bolsillo. Exactamente, y nos contaba también Mauro que justamente el objetivo final es incluso crear un sistema nacional de etiquetado de calefactores, como existe con otros electrodomésticos que miden la eficiencia energética, y otra también, y no menos importante, profundizar las líneas de investigación justamente en lo que es la calidad de aire de los hogares, claro, no solamente del ambiente que puede ser de las ciudades, sino de cada hogar. Vemos el primer informe donde Mauro nos cuenta todo este proyecto nuevo de la Facultad de Ingeniería. Compartimos la primera parte entonces del informe. Este proyecto surge básicamente a partir de dos inquietudes. La primera es el control de la calidad del aire en Montevideo. En los últimos años se han visto algunas superaciones en las concentraciones máximas permitidas diarias de partículas, que es uno de los contaminantes que se estudia y se mide. Y bueno, se ha podido asociar esas concentraciones de partículas con las emisiones de las estufas a leña a partir de diversos estudios. Surgió la inquietud de tener una instalación para poder medir efectivamente esas emisiones de partículas a partir del uso de distintas tecnologías de calefacción y de distintos combustibles, de forma tal de poder contar con información objetiva para poder discernir, bueno, cuál es el impacto de las estufas a leña en la calidad del aire y cómo se puede mejorar mediante la utilización de combustibles con determinadas características o de tecnologías de calefacción con también determinadas características. Ese es como el primer, digamos, punto que marca el contexto del proyecto. Y el otro es la gran utilización de leña que tenemos en Uruguay en el sector residencial para calefacción, muchas veces con tecnologías que no son eficientes. Entonces, la otra pata del proyecto es intentar medir la eficiencia energética de la utilización de la leña en estufas para poder mejorarla. En ese sentido, uno de los posibles usos del laboratorio es ayudar a un sistema de certificación de estufas que ya existe en otros países, un sistema de etiquetado similar al que se usa en electrodomésticos, por ejemplo, que marque para un calefactor ensayado en base a esta norma, bueno, cuál es su eficiencia y cuál es su emisión de partículas, por ejemplo, de forma tal que el usuario pueda comparar, digamos, no solo el costo de la tecnología, sino también cuál es su rendimiento, cuál es su impacto ambiental y, bueno, de forma tal de que haya más información disponible a la hora de tomar la decisión de, bueno, cómo hacer la calefacción de un hogar.
En estos días de frío, Alexandra, uno piensa muy a menudo, ¿no?, en la necesidad de que la estufa caliente bien, de que funcione correctamente, y no siempre pensamos en lo que comentaba el investigador, en las emisiones, en cómo esto puede estar afectando, bueno, en definitiva, la calidad del aire que respiramos. Todo esto forma parte del trabajo de este equipo. Sí, este proyecto fue financiado por el Fondo Sectorial de Energía de la ANI. Y bueno, nos contaba Mauro que el laboratorio se construyó en base a normas internacionales, justamente como él contaba, para poder tener una información, para poder medir objetivamente tanto las emisiones como la eficiencia energética. También hablamos con Germán Navarrete, él es del Instituto de Ingeniería Mecánica y de Producción Industrial, también de la Facultad de Ingeniería, que nos contó cómo se construyó este laboratorio y cómo funciona, cómo van haciendo cada una de las pruebas. Vemos la segunda parte del informe entonces. Lo vemos. En Uruguay la tecnología más utilizada es la de hogar abierto, pero la idea en el laboratorio es ensayar estufas también eficientes o de alto rendimiento, sí, las estufas cerradas, que ahora ya hay bastante disponibilidad en el mercado. Bueno, hay distintas empresas, distintas tecnologías. La idea es tener un abanico de ensayo que cubra todas las tecnologías, las tradicionales de hogar abierto, pero también las eficientes de doble combustión, etc. La instalación cuenta de una balanza con capacidad para 1000 kilogramos, que tiene que ser capaz de soportar todo el peso de la estufa y el triedro, y además tiene una presión de 50 gramos. ¿Tá? Seguidamente viene el triedro, que con los orificios para medir la temperatura para el ensayo de seguridad de la estufa. Seguidamente viene el equipo que estamos ensayando, un conector de humos, y este es el tramo de medición con los puertos de entrada. El primer puerto es para la medición de partículas, que es con un tren EPA. Esta es la lanza que se debe introducir para medir las partículas. Seguidamente tiene la sonda del sensor de temperatura y de composición de gases, que es un equipo Testo que está aquí atrás. Esa es la consola. De ahí pasa a la computadora, donde Mauro ahora está censando los valores que se están midiendo en la chimenea, que los tenemos que estar controlando, sobre todo la composición de CO2, que es lo que nos indica cuándo tenemos que recargar la leña. Me hace un poquito de ruido, Alexandra, ver una estufa enchufada a una computadora, ¿no? Es como raro. El fin del cable en la notebook, pero bueno, forma parte obviamente de todo el estudio, ¿no? Bueno, ahí nos contaban justamente de la importancia que es el tema de recargar la leña, cada cuánto tiempo, cuánta cantidad, y son un montón de factores que van a medir y que se van a tener en cuenta, y que está bueno conocer objetivamente estos resultados para justamente mejorar la eficiencia energética. Nos contaban también que, bueno, que hay una gran utilización de leña acá en Uruguay, que las estufas de hogar abierto son las más comunes. También van a medir la eficiencia y las emisiones de distintos tipos de leña, y van a confirmar científicamente lo que se cree ahora, que es que la leña de eucaliptus es mucho mejor que la de monte nativo. Bueno, eso se va también confirmar con estos estudios que van a realizar. Está bien, eso es una buena noticia pensando en la conservación y en la extracción ilegal, ¿no?, de leña de monte nativo. ¿Vemos la última parte del informe? Lo vemos. Dale, adelante. Para probar las estufas de hogares abiertos, lo que hicimos fue construir una acá en facultad, metálica, digamos, para simular lo que sería una estufa de hogar abierto tradicional, ¿sí?, siguiendo planos normalizados nacionales para la construcción, para las dimensiones de esa estufa. No es posible ensayar una estufa insertable,
Pero bueno, construimos una para poder ponerla sobre la instalación de ensayo y probarla al igual que las eficientes. Otro tema muy importante es la hora de seleccionar la leña, elegir una leña seca, preferiblemente con menos del 20% de humedad, ya que bueno, cuanto más contenido de humedad, necesitamos evaporar esa agua y esa agua le va a quitar energía y eficiencia al proceso de combustión y a la estufa. Adicionalmente, cuanto mayor es la cantidad de humedad, mayor es la generación de material particulado. Entonces estamos generando más contaminación. ¿Tá? En este caso, bueno, para las estufas de alto rendimiento y estufas de hogar abierto, se recomienda en general eucaliptus porque genera una mejor llama que, por ejemplo, las especies de monte nativo. Nosotros, como parte del proyecto, vamos a probar tanto especies de eucaliptus como de monte nativo para tener la comparación. Y bueno, ahí esperamos llegar a concluir que efectivamente el eucaliptus es la mejor leña de lo que tenemos en el mercado. Vemos como dos líneas distintas de trabajo que podemos seguir. Una es la certificación, que es decir, me pego a la norma y bueno, de acuerdo a esta norma, este calefactor emite esta concentración de partículas y tiene esta eficiencia energética, pero también hay toda otra línea de investigación que implica probar diversas tecnologías, diversos combustibles, combustibles con distintos contenidos de humedad, distintas formas de operar el calefactor y ver qué pasa con toda esa variabilidad, ¿no? De forma tal de poder encontrar caminos de mayor eficiencia y de menores emisiones que sirvan para que bueno, los usuarios o los tomadores de decisión vayan en ese sentido para que bueno, la calefacción en base a biomasa sea más eficiente y bueno, menos contaminante. Bueno, simplemente dos cosas para despedirte, Alexandra. Una es que más allá de su baja eficiencia, nada va a reemplazar la sensación de calidez, ¿no? de un fueguito de la estufa abierta. Y lo otro es que, bueno, que la gente no salga todavía a buscar lo que son las certificaciones de consumo energético y demás, la eficiencia. Esto del proyecto recién está arrancando ahora. Exactamente, va a estar, se espera que esté 100% operativo este laboratorio en noviembre y que estén los primeros resultados para el próximo invierno. Sin embargo, están realizando ya algunas pruebas en las estufas, como veíamos en el informe, y bueno, vamos a tener cómo elegir buena eficiencia energética y es amigable con el medio ambiente para calefaccionarnos. Está bueno. Alexandra Perrone, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Y bueno, y vamos a hablar ahora de hobbies, ¿no? De cómo, lo que ya hemos mostrado algunas veces, cómo los científicos también recurren casi invariablemente a alguna afición y en algunos casos se dedican con pasión a otras cosas. Hoy vamos a hablar de ciencia y orquídeas. Daniela Hirschfeld, ¿cómo andás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos. Y sí, vamos a hablar de vacunas y orquídeas en particular, bueno, está. Además. Doblaste la apuesta. Exacto, sí, en este momento donde las vacunas son, bueno, un tema, en realidad vamos a enfocarnos en otra faceta del investigador que desarrolla vacunas. Vamos a hablar hoy, el protagonista de este Mentes en Juego es Fernando Silveira, que es investigador del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de Facultad de Medicina, y él trabaja en el desarrollo de vacunas, en particular en el uso de una molécula extraída de un árbol para fabricar vacunas. Quizás les suena esto porque fue el motivo del primer informe que hizo Alexandra Perrone para el primer programa de Sobreciencia allá por marzo. Y bueno, conocimos un poco el trabajo de Fernando. Exacto. Si alguien siente curiosidad o no vio aquel primer programa, por supuesto que en las redes, en YouTube está y puede encontrar esa parte científica, ¿no? Del trabajo, sobre todo con las saponinas, que en definitiva son las moléculas que mencionás. Pero esa es la parte dura de todo esto. Eso mismo. Ahora vamos a conocer otra faceta de Fernando, pero vamos a dejar que él la explique y que cuente un poco cómo surgió en su vida, ¿te parece? Dale, excelente. Vemos la primera parte del informe. Me llamo Fernando Silveira, trabajo en el Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina en el área de vacunas
y tengo como hobby cultivar orquídeas. El interés por las plantas surge de niño. Nosotros todos los veranos nos íbamos a Tacuarembó, a la casa de mi abuela, que tenía una chacra, y ahí había gran diversidad de plantas, animales, lo que a uno se le ocurría. Yo siempre estaba envuelto en esas cosas. Pienso que la ciencia fue acompasando todo eso, ¿no? Porque yo tomaba eso y quería estar con la naturaleza de alguna forma. O sea, siempre hacía cultivos de plantas, les inyectaba cosas, les sacaba, bueno. Entonces pienso que eso fue acompasando todo eso hasta que me llega el momento de decidir qué carrera hacer. Entonces la idea fue, bueno, fui a agronomía porque era lo que el barrio, la gente, la familia me hablaba. Y estando en el Liceo de Colón, porque iba hasta Colón, desde Barros Blanco a Colón, a hacer agronomía, una compañera me dice, hay una facultad, que era la Facultad de Humanidades y Ciencias, que me parece que es lo tuyo, porque ahí hay peces, ahí hay plantas, ahí está. Entonces, bueno, cuando voy a la facultad, dije, es esto lo mío, entro a la facultad, que el jardín, aquella cantidad de, o sea, estábamos entrando en democracia, aquel estallido que hubo en cuanto a la academia bueno, a mí como que me atrapó. Hice una maestría en ciencias, la hice en conducta. Yo estudiaba los monos que viven en el Lecoq, me dediqué a la parte de resolución de conflictos, y cuando quise hacer el doctorado lo planteé en niños, pero en aquella época el programa del PET-CIBA no tenía investigadores en esa línea, por lo que no lo pude hacer. Entonces, estando ya en el Instituto de Higiene, trabajando como técnico de laboratorio, surge la propuesta de empezar a trabajar en vacunas, y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? El interés por las orquídeas vino indirecto, ¿no? O sea, yo tuve que comprar un regalo para mi pareja y digo, le voy a comprar una planta porque vi las flores y me encantó. Entonces, bueno, ahí fue que compré, empecé a estudiar un poco cómo funcionaban, me maravilló todo, las flores, las raíces, el sustrato en donde se plantan. Después toda esa parte de la semilla que tiene, que una vez que la cápsula se abre y las semillas se esparcen, tienen que encontrar ese hongo, formar la micorriza, porque como esas semillas son muy pequeñas, no tienen reservas, tienen que conseguir sí o sí la micorriza para poder seguir adelante. Y bueno, después toda esa parte a nivel de la radicular, cómo se prenden en los árboles, también fue una cosa que me pareció súper interesante, sumado a la gran diversidad de colores, de flores y de aromas que tienen las plantas. Creo que Fernando Silveira define el nombre del segmento, ¿no? Es realmente, y lo demuestra, una mente en juego. Exactamente. Bueno, él nos contó un poco cómo surgió, cómo la naturaleza en realidad estuvo en su niñez y cómo la naturaleza también lo llevó a estudiar ciencia, pero a otro mundo, ¿no? Él contaba el mundo de los monos, del comportamiento animal y bueno, y ahora de las vacunas. Pero también vimos cómo cuando habla de orquídeas se transforma, ¿no? Y se transforma en otro experto que habla con la misma pasión de la ciencia que de las orquídeas. Y bueno, y sobre eso en realidad nos cuentan, en este Mentes en Juego es un poquito diferente porque vamos a hacer hincapié en ese mundo maravilloso que él cuenta de las orquídeas y nos contaba cosas muy interesantes que vamos a compartir en esta segunda parte del informe, si te parece. Dale, excelente, lo vemos. Acá en el orquidario siempre hay algo para hacer, o sea, si bien, bueno, no solo se riegan, uno tiene que ver lo que es la luz, o sea que necesitan bastante luz. También otra cosa importante es la humedad y otra cosa también importante es la ventilación. Entonces, lograr esa mezcla ideal, ventilación, humedad, o sea, no es fácil y más en una azotea. Y
Y una cosa súper importante que las orquídeas tienen es la característica que las define, que es la flor. Por ejemplo, esta que es una catleya, lo que nosotros vemos es la característica de la flor es que tienen 3 sépalos, 3 pétalos y uno de los pétalos se convierte en labelo a nivel de la evolución y como una forma coevolutiva con los insectos o los agentes polinizadores. Acá lo que sucede es que el agente polinizador, una mosca o una abeja, lo que sea, se va a depositar acá porque es atraída por olores de las plantas y va a polinizarla. Bueno, y esto se va a convertir, después que se poliniza, se va a generar esto que conocemos con el nombre de cápsula, que es el fruto. Una vez que esto madura, que lleva 1 año, estas semillas se esparcen, ¿verdad? Y si logran encontrar un hongo y formar una micorriza, un hongo específico y formar la micorriza, la planta va a tener éxito y se va a desarrollar. Si no, la planta no va. Por eso la estrategia es tener millones de semillas y pocas son las que logran hacerse planta. Muchas de las orquídeas tienen las características de vivir sobre los árboles, entonces se las denomina por esa forma, o sea, son plantas epífitas, o sea, viven sobre los árboles, no los parasitan, a diferencia de lo que algunas personas dicen, y usan eso como sostén. Entonces uno las puede tener o en tronquitos, como les mostré los ex vitros, esos que les mostré recién, o en macetas que van a controlar mejor la humedad. Entonces, para plantarlas se usa una mezcla, esto se llama sustrato, y es una mezcla de piedra, carbón y corteza. Entonces lo que hacemos es tirarle el sustrato sin machucar la raíz. Y bueno, y después esta planta puede ser, se puede colgar o se puede dejar sobre la mesada nomás para que siga el ciclo. Tal como decías vos, Daniela, ¿no? Es casi como hablar con un doctor en botánica. Exactamente. Sí. Y bueno, Fernando es un ejemplo más de un poco lo que decías, cómo un investigador se acerca, digamos, a una figura más reconocible a través de su hobby, ¿no? Que esa figura a veces lejana o muy intelectualmente comprendida del investigador, también tiene ese lado más cercano a través de su hobby. Está bueno, es fascinante y la verdad que da ganas de tener una orquídea uno porque no tiene paciencia, pero y ni hablemos de esa cantidad. Daniela, muchas gracias. Por nada, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana próxima. Nosotros cerramos este segmento de Sobre Ciencia repasando, ustedes ya saben, nuestras vías de contacto. Los alentamos por un lado a ustedes, amigos, público, a comunicarse, a seguirnos en las redes sociales, pero también si están en algún ámbito de investigación científica, pueden hacernos llegar su material o lo que les parezca valioso para compartir con nosotros al correo electrónico que está en pantalla y por supuesto todo lo que son las publicaciones luego en redes sociales, en web, en nuestros canales de YouTube a través de las distintas redes en las que está presente Sobre Ciencia que les estamos mostrando en pantalla. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con el último tramo de nuestro programa de hoy. Presentó Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Último segmento en este Sobre Ciencia en esta noche y vamos a hablar de, por un lado, de cambio climático, pero
pero desde un lugar que tal vez no sea el más habitual, porque vamos a hablar de lagunas, de tajamares, de un proyecto de investigación global. Forman parte de nuestro paisaje, sobre todo en el medio rural. Sabemos que casi todos los establecimientos que se dedican a algún tipo de ganadería o de agricultura cuentan con reservorios de agua con estas características, lagunas naturales, como hay muchas en Uruguay. Sin embargo, es muy poco y nada lo que se sabe, y la idea es que pueden ser reservorios aliados invaluables a la hora, por ejemplo, de campañas para conservar la biodiversidad. Por otro lado, pueden ser un problema si no cuidamos los contaminantes que pueden caer en ellos. Vamos a hablar de todo esto y sobre todo de esta línea de investigación, insisto, que está arrancando a nivel internacional. Le agradecemos mucho la presencia esta noche a la doctora Mariana Meroff, doctora en Ciencias del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del CURE de la Universidad de la República. Mariana, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, gracias a ti por acompañarnos. Mariana, creo que han sido como grandes ignorados en el paisaje, ¿no? Lo vemos, decimos qué linda lagunita, pero poca cosa más. En general, están. Sí, es un problema a nivel mundial, ¿no? Los ecosistemas de agua dulce pequeños han sido ignorados en todas partes. Los naturales, si pensamos en los humedales, hay un proceso mundial de desaparición de los humedales, porque se desecan las tierras para uso agrícola, sobre todo uso urbano, a veces también, y simultáneamente hay un aumento en la construcción de ecosistemas artificiales. En nuestro país los conocemos como tajamares o aguadas, que se construyen con fines principalmente de apoyo a la producción agropecuaria. Claro. En otros países se construyen también con otros fines. Pero es súper interesante que ahora hay un acumulado de evidencia científica a nivel mundial que demuestra la importancia tremenda que tienen estos ecosistemas, los pequeños, los laguitos pequeños, los humedales pequeños, naturales o artificiales, si son bien manejados, en la biodiversidad y en la mitigación de los efectos del cambio climático. Mal manejados, Mariana, pasan cosas como la que estamos viendo en este momento en la pantalla de fondo, ¿no? Es fácilmente contaminable, se dan procesos de crecimiento de cianobacterias, de eutrofización, y eso genera consecuencias que después terminan saliéndose de control. Lo otro es lo que tú anuncias, lo que no conocemos prácticamente. Claro, sí, eso también, o sea, un ecosistema artificial puede ser fuente de problemas y causa de pérdida de biodiversidad, porque pensamos que en nuestro país, sobre todo, como decía, se construyen en una matriz, en un paisaje agropecuario. Claro. Entonces, ese cambio en el uso de la tierra es una de las principales causantes de pérdida de biodiversidad. Entonces, ese ecosistema nuevo que estamos generando tiene condiciones para promover el desarrollo de cianobacterias tóxicas, ¿no? Y por lo tanto puede actuar como inóculo de cianobacterias a otros cursos o sistemas de agua quieta. Y a su vez también son fuente de especies invasoras que muchas veces son estoqueadas, son agregadas, ¿no? En el caso de peces, por ejemplo, o en el caso de algunos anfibios, algunas ranas con fines productivos, se utilizan y estos sistemas terminan siendo fuente de problemas ambientales. Bien manejados, ¿qué quiere decir? Efectos que se considere el diseño, que se considere el manejo que se le hace, que se los trate de mantener de una forma lo más natural posible, que se permita que se desarrollen procesos naturales en un paisaje. ¿Ah? ¿Esto qué quiere decir? Estos ecosistemas actúan en red en general, ¿no? O sea, tenemos en un paisaje agropecuario distintos tajamares con distinta edad, distinto tamaño, distinto manejo. Y en conjunto pueden contribuir a tener una gran biodiversidad local y a atrapar carbono y por lo tanto mitigar el efecto del cambio climático. Ahí el manejo es la palabra clave. ¿Ya sabemos cómo aconsejar ese manejo o de ahí viene este proyecto en el que estás involucrada de investigación para encontrar las mejores maneras de hacerlo? Bueno, para Uruguay no lo sabemos. ¿Sí? Tenemos algunas ideas basadas en esto que está sucediendo a nivel internacional. Cada vez somos más conscientes de la importancia que tienen estos ecosistemas y que los podemos transformar en algo positivo considerando la pérdida de biodiversidad que está ocurriendo a escala planetaria
y la crisis climática. No nos podemos transformar en algo positivo. Y en Uruguay no sabemos, tenemos algunas, sí sabemos de los efectos negativos que tienen para la calidad del agua y también por ser fuente de especies invasoras en muchos casos, pero no sabemos todavía, y es lo que vamos a empezar a profundizar, cuáles son las características que permiten minimizar esos impactos negativos y fomentar los posibles impactos positivos. En eso nos estamos embarcando y bueno, vamos a estar trabajando en los próximos años con distintos colegas, sobre todo europeos y muchos colegas en Uruguay también. Es un proyecto muy ambicioso que involucra también a los actores locales, ¿sí? Queremos trabajar codo a codo con quienes tienen la responsabilidad en última instancia de realizar ese manejo y esperamos poder contribuir con, con algunos lineamientos o sugerencias pensadas en conjunto que nos permitan encontrar ese balance entre apoyar la producción agropecuaria y promover la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. Estaba repasando en la página web del proyecto, que como bien decías vos es internacional y que abarca varios continentes, algunos datos que realmente me eran ajenos, ¿no? Por ejemplo, que entre el 30 y el 50% de las aguas superficiales están en este tipo de pequeños, digamos, superficies de agua, ¿no? Que uno no se imagina que pueda ser tanto cuando empezás a acumular uno con el otro, por ejemplo. Sí, totalmente. Eso es una de las cosas que con el avance en las tecnologías, de las fotografías aéreas, las imágenes satelitales, podemos manejar, monitorear y medir cuál es esa contribución, el volumen de agua total, el volumen de agua dulce que tenemos en el planeta. Entonces estamos viendo que son mucho más importantes de lo que pensábamos hasta hace unos años. En Uruguay además estamos con una legislación relativamente reciente que fue la ley de riego, que genera herramientas para que surjan todavía más tajamares, incluso con algún volumen mayor. Hubo una gran discusión, incluso el aspecto ecológico estuvo arriba de la mesa, mirado desde lo que podían ser las consecuencias negativas que mencionamos hace un rato. Las herramientas que ustedes generen seguramente van a interactuar mucho con lo que surja de esta ley. Sí, esperamos que sí. La ley, promueve la construcción de embalses para riego agrícola, o sea, estamos hablando de embalses de mayor tamaño, de los cuales hay varios miles en el país. Si pensamos en los tajamares pequeños, estamos hablando de decenas de miles, más de 100.000 tajamares y aguadas que hay en todo el territorio. Entonces es una enorme transformación que hemos hecho en los últimos años en nuestro paisaje. Y sí, claro, hay tendencias fuertes que promueven eso. Nosotros queremos contribuir a esas decisiones. Bueno, ¿cómo justifica hacerlo? ¿Dónde? Si lo vamos a hacer, ¿cómo hacerlo? Cómo diseñarlos, cómo construirlos, cómo manejarlos. Si queremos, entonces, promover esos posibles impactos positivos y disminuir los negativos, que sí sabemos cuáles somos. Los impactos negativos están más que demostrados. Sí. Está bien. Mariana, simplemente para cerrar, ¿los países que están involucrados y los organismos que lo apoyan, los tenés en mente? Sí, este es un proyecto financiado por la Unión Europea, es un programa que se llama Horizonte 2020 y está integrado por Alemania, Bélgica, Francia, España, Portugal, Suiza, Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Gales, Turquía y Uruguay. Somos el único país no europeo que fue invitado a participar. No es poca cosa. ¿Y el horizonte de tiempo? Bueno, este proyecto dura 4 años en total. A su vez, contamos con el apoyo de un proyecto con financiación nacional, financiado por la CSIC, la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, que nos permite hacer un foco en los sistemas propiamente uruguayos, ¿sí? Analizar cosas que nos importan principalmente a nosotros, además de ese proyecto europeo que tiene una mirada planetaria, ¿no? Entonces, la combinación de estos dos proyectos es lo que nos permite posicionar aún más al Uruguay
y a nuestros ecosistemas en ese contexto internacional. Mariana Ameroff, muchas gracias por esta noche. Volveremos obviamente a hablar de esto más adelante cuando ya haya algunos resultados para compartir. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes. Buenas noches. Nos vamos con música. Esta noche nos vamos con la banda NTP. Ustedes la conocen, no te preocupes. Los músicos del Instituto Pasteur. El tema, un clásico de los Pericos, pero atiendan que la información que viene en medio muy valiosa. Pupilas lejanas. Nosotros nos vemos la semana que viene aquí en TV Ciudad. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea, suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. Todo se ha dicho que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu hombre ni tu verdad. No me dejes morir así. A través de la pupila, esta canción nos lleva al interior de nuestro organismo y nos permite conocer un grupo muy variado de enfermedades que son objeto de la ciencia. La pupila, ese pequeño círculo negro en el ojo, es una de las piezas claves de la visión. Su función es regular la cantidad de luz que se proyecta sobre la retina, donde unas células especializadas, llamadas fotorreceptores, transforman esa luz en impulsos nerviosos. Esos impulsos luego llegan hasta el cerebro y finalmente se transforman en imágenes. Si falla alguna de los diferentes tipos de células que participan en ese sistema, no podemos ver. La pérdida de visión es precisamente una de las manifestaciones comunes de las llamadas ciliopatías, que son un conjunto de enfermedades genéticas que generalmente afectan los ojos, riñones y el hígado, entre otros órganos. Estas enfermedades tienen en común la alteración en un elemento que se encuentra en la superficie de las células, que se llama cilio primario. Este cilio contribuye al desarrollo y función de las células, tejidos y órganos del cuerpo, pues funciona como una antena celular que capta señales y las traduce en procesos necesarios para la vida. En la ceguera causada por los problemas en estos cilios primarios, las células encargadas de captar la luz se degeneran, la retina no funciona bien y por lo tanto la señal de luz no llega al cerebro. Dependiendo de la mutación genética que afecta a los cilios, se producen distintas enfermedades. En el instituto, estudiamos el desarrollo de la retina en colaboración con investigadores de Facultad de Ciencias. Y también se investiga en varios genes que causan alguna de estas ciliopatías con el fin de entender la enfermedad y así aportar al desarrollo futuro de posibles tratamientos.